pastores André y Pati Sierra, presentan Te anhelo, Espíritu Santo. El libro que está transformando vidas en todo el mundo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo como nunca antes? Este libro te revelará quién es, cómo acercarte a Él y cómo vivir en su poderosa presencia. Miles de personas ya han testificado: por fin conozco al Espíritu Santo y vivo en intimidad con Él. Disponible en español, inglés, portugués e hindi, y muy pronto en francés. Este libro no solo te lleva a caminar con Él, sino a conocerlo. Obtén tu copia ahora mismo en Amazon o por solo $4.75 o 95 pesos mexicanos en formato digital. Escríbenos a fubert1980@hotmail.com y asegura tu libro con pago seguro vía PayPal. Este es tu momento. Te anhelo, Espíritu Santo. Una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Shalom. Quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, no sin antes honrar y reconocer a nuestros padres espirituales por su arduo trabajo. Pocos como ustedes, papás, que de verdad nos llevan a las aguas del Espíritu, que siempre tienen una palabra fresca, directa del cielo. A su lado yo he podido ver cómo Dios ha prosperado mi vida, tal como Él lo prometió. O escuchen a sus profetas y serán prosperados. Los amo y que Dios siempre los bendiga y les dé paz. La palabra que Dios puso en mi corazón la podemos ver en Levítico capítulo 9 y Levítico capítulo 10. Verás, Levítico es el libro que Dios hizo para los sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Dice la Biblia que tú y yo somos sacerdotes y debemos de estar consagrados. Estar consagrado es estar apartado para Dios, ser de uso exclusivo para Dios y para hacer su voluntad. Aunque yo sé que la ley cambió y ahora es a través de Jesús que nosotros alcanzamos al Padre, no obstante, hay principios espirituales que, como su nombre lo dicen, son principios, nunca cambian. Tal como lo es el diezmo, podrás ver que el diezmo existe mucho tiempo antes que la ley, lo mismo que la ofrenda, existe mucho tiempo antes que la ley. El libro Levítico nos muestra cómo Dios es específico con las ofrendas que Él pide y en la manera que Él quiere que nosotros lo honremos y nos guardemos para Él. El capítulo 9 muestra cómo Aarón y sus hijos estaban ofreciendo a Dios una ofrenda que Él había pedido, tal como Él había pedido. Terminando de ofrecer la ofrenda tal cual Dios lo había pedido por medio de Moisés, pasaron tres cosas. Fuego vino del cielo y consumió la ofrenda. La gloria de Dios descendió y se mostró en la tienda de reunión y el pueblo fue bendecido. Pero el capítulo 10 nos narra una historia completamente contraria. Los hijos de Aarón trataron de hacer una ofrenda a Dios como él no lo había pedido, a su manera. Y entonces fuego cayó del cielo y los consumió y los mató. ¿Por qué? Moisés nos da la respuesta. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: seré tratado santo por aquellos que se acerquen a mí y seré honrado delante del pueblo. Dios los consumió porque ellos, estando consagrados a lo santo, lo trataron como si nada y buscando honrar a Dios, pero a su manera, lo terminaron deshonrando. Es a la manera de Dios que tenemos que honrarlo. Te daré un ejemplo. Yo podré decir: Señor, tú sabes que para mí los lunes son sagrados, los jueves yo no los toco ni de broma, los guardo para congregarme. Pero yo sé que en mi casa, las fechas que Dios puso para que nosotros nos congreguemos es viernes y domingo. De nada sirve que yo trate de honrar a Dios y trate de agradarlo a mi manera. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, se vuelve más pesado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios? Pasan tres cosas.
fuego viene del cielo y consume tu ofrenda. Esto es, Dios acepta tu ofrenda. ¿Para qué Dios acepta tu ofrenda? Para acordarse de ella, para bendecirte. La gloria de Dios desciende, la gloria de Dios se muestra y Dios bendice a su pueblo. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, tal vez no caerá fuego del cielo para consumirnos, pero sí no veremos la gloria de Dios, ni su bendición. Con la bendición de Dios, como papá Andrés nos decía, es que un negocio de palitos de helado puede prosperar mucho más que el mejor negocio con la mejor idea multimillonaria. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros lo honremos porque estamos consagrados a Él, pero a su manera. También una manera de honrar a Dios es honrar su obra. Si tú quieres honrar a Dios a la manera que Él nos ha mostrado, con nuestros bienes, si tú quieres diezmar, déjame decirte que los medios están disponibles. Puedes ofrendar y diezmar a cualquiera de las cuentas que aparecen en pantalla de Bancomer y Banco Azteca. Puedes depositar directamente en el banco o a través de Oxxo o inclusive a través de una transferencia bancaria. Tal vez tú digas, yo no tengo acceso a ninguno de esos bancos. Bueno, PayPal es tu mejor opción. Puedes hacerlo al correo electrónico fubert1980@hotmail.com a nombre de Andrés Sierra Fubert. Y déjame decirte que si tú honras, Dios te va a bendecir. Y te dejo con esto. Quien honra al profeta recibirá bendición del profeta. Que Dios te bendiga. Shalom. Vamos a Ezequiel 37. Ezequiel es alguien, un profeta probado. No es un profeta normal, no es un profeta, bueno, no es que haya profetas normales o no, pero es un profeta que viene de un caminar ya. Él estaba viendo a Jeremías, él estaba a los pies de Jeremías y estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Y entonces Ezequiel, Dios lo hace desarrollar un don muy poderoso que es, o no sé si desarrollar el don, pero es que él es alguien que está conociendo a Dios de una manera diferente que Jeremías lo hizo. Él ahora está siendo llevado por Dios, lo pone Dios a ver cosas, lo pone Dios a ver visiones, lo lleva a lugares en el espíritu que pocos entienden o pocos entendemos y pocos entendían en ese momento. No es lo mismo hablar de Dios, no es lo mismo leer la Biblia que conocer a Dios. No es lo mismo leer la Biblia que hablar de Dios. Y lo podemos entender con esta historia. Había en un lugar un par de señores, uno joven y otro viejo. Uno joven, 30, 40 años, que se puso a leer el Salmo 23 delante de la multitud y entonces empezó a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, hará descansar. Y empezó a decir todo el Salmo. Y la iglesia, todos dijeron: ¡amén! ¡Gloria a Dios! Pero el otro hombre empezó a leer, dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me apacentará. Y empezó a decirlo con una quietud y con una seguridad. Y cuando todos terminaron de escucharlo, muchos estaban conmovidos, otros estaban llorando, pero nadie emocionado. Y entonces uno de los de ahí preguntó: ¿por qué pasó, pastor? ¿Por qué con el joven se leyó de esta manera y por qué con el anciano pasó de esta forma? Dice: porque uno conocía la Biblia, el otro conocía al pastor. Y Ezequiel aquí te está hablando de alguien que conoce a Dios. Ezequiel conoce a Dios. De nada sirve estar hablando de la palabra si tú no conoces al Dios de la palabra. De nada sirve estar recitando la Biblia una y otra vez, si tú nunca has escuchado al que la escribió. Tú tienes que conocer al que escribió la palabra. Tú tienes que conocer al que le dictó, al que escribía. Ahí vas a cambiar. Ahí tu casa va a ser moldeada. Mi oración por ti hoy es que tu vida cambie, que tu mente cambie. Ustedes van a prosperar, ustedes van a ser mudados, ustedes van a ser cambiados en otra persona, en otro ser. Te van a desconocer en tu casa, te van a desconocer en tu familia, te van a desconocer. Porque si tú conoces al Dios de la palabra,
entonces vas a cambiar. Entonces puedes ser mudado. Entonces puedes ser transformado en otra persona. Y este hombre, Ezequiel, ahora le tocó ver cómo Dios iba a hacer algo con él, pero él no sabía. Él estaba viendo a Jeremías y a Jeremías y a Jeremías, mientras que Dios lo procesaba. El proceso cuesta. El proceso cuesta. Que tú puedas decir, amén, Dios es mi proveedor, quiere decir que un día pasaste por las que no te sabes qué. Que tú digas, Dios es mi sanador, quiere decir que un día tú estuviste tan enfermo que tú dijeras, o que tú digas, es que Dios me dio. Quiere decir que no tenías y que ahora conoces a Dios. El propósito de la prueba, de todas, es que tú conozcas a Dios. De cierta manera, tú no puedes decir Dios es mi sanador porque no lo has conocido. Hasta que lo conozcas, sí. Dios me restauró mi casa, mi familia. ¿Hasta qué? Hasta que lo hizo. Hasta que lo conocí de esa manera. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en un valle, el cual estaba lleno de huesos. Y aquí el principio es, vean a Ezequiel, porque hay una diferencia entre los cristianos y los cristianos. Hay una diferencia en quien tiene la mano y quien no tiene la mano. Y aquí Ezequiel dice, la mano de Yahweh está sobre mí. La mano de Yahweh, la mano de Dios está sobre mí. La mano de Dios me protege, me cambia, me muda, me ampara, me transporta, me mueve. Todo, la mano de Dios. La mano de Dios es mi protección. La mano de Dios, el Espíritu de Dios es la mano de Dios. Y esa mano es la que hace la diferencia entre el que se esfuerza y el que no. La mano de Dios viene por un precio, pero una vez que tú pagas ese precio, no te vas a esforzar por tener esa mano. Hay personas escogidas que están bajo esa mano. Y este hombre ahora está diciendo, la mano de Dios vino sobre mí. Y te va a empezar a contar todo. Ezequiel 37 te va a empezar a contar todo el detrás de escena de cómo él empezó a profetizar. ¿No quisieras tú hablar conmigo, o yo hablar con el pastor Alfa, o tú con el pastor Alf Lucao, y preguntarle, ¿y cómo es que usted supo eso? ¿Y cómo supo profetizar tal? ¿Y por qué dijo de esa manera? Aquí Ezequiel te lo va a contar. Ezequiel te va a decir, paso a paso, cómo le hizo, y cómo tienes que aprender a hablar, porque el problema es que cuando llega el momento, no hablas, y cuando hablas, dices las cosas al revés, y cuando las dices al revés, hablas pura tontería. Llega la mano de Dios, llegas a una iglesia viva y se duermen. Llegas a una iglesia donde te puedes ir con tu mano sana. Llegas a una iglesia y le ponen cara de aburrido al hombre de Dios. Y entonces cuando llega la hora, el hombre de Dios dice, no, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque no sabemos desarrollar milagro. No sabemos desarrollar la profecía y no sabemos desarrollar nuestra fe. Es en un momento así, en un segundo, que se te dio el milagro o se te fue el milagro. Es en medio segundo que el Señor voltea y le dice a uno, sé sano. ¡Pum! El que estaba ahí dijo, ¡ah! Me tocó. Y atrás estaba el dormido. Porque no sabemos. Y aquí Ezequiel 37 te va a decir, ¿qué es? Me llevó fuera por el Espíritu y me puso en el valle de huesos secos, o lleno de huesos. Dios hoy te va a mostrar a dónde está el problema de tu vida. Padre, y me llevó al valle de Beraca, ¿no? Y me llevó al valle de la bendición, y me llevó al monte de la transfiguración, y me llevó, no. Vamos a aprender, y vamos a saber cómo es que yo puedo ver y cómo hablar. Tu problema no se va a solucionar en la montaña, se va a solucionar en el valle. Tu problema no se va a solucionar, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, no de mis amadores. En el valle, en el problema. Tu problema no se va a solucionar fuera del problema, se va a solucionar en el problema. Y entonces Dios te tiene que llevar a donde se genera tu problema, a donde se genera todo. Esta semana, bajo la instrucción de Bishop Jay,
me puse a hacer un examen hacia atrás de mi vida. Y entonces dije, ay no, qué feo. No me gustó. Tengo que solucionar eso. Esa es mi meta. Solucionar lo que Bishop Yeh me mostró. Dije, ¿cómo puede ser que uno en Cristo no quiere ver? ¿Cómo no te quieres dar cuenta de que hay algo que se gesta en tu vida que es problemático para ti? ¿Y cómo no lo quieres arreglar? Entonces Dios te lleva y te pone ahí y te dice, aquí es el problema. Ese valle de huesos, no es que la persona se murió y ¡fum! Se le quitó la piel, no. Ya llevaba mucho tiempo ese valle. Huesos secos, huesos sin vida. No tenía ni una partícula de sangre, no tenía tendones, no tenía nada. Un hueso seco. Le soplas y se desmorona. Un hueso que no tiene forma de otra vez volver a vivir. Y me hizo pasar por encima de ellos y observé que había muchísimos en el valle y estaban muy secos. Tus problemas, lo que no puede suceder. Date cuenta, es lo que está diciendo ahí el Señor. Date cuenta que esto es inarreglable, que esto no tiene solución, que esto no tiene vida, que esto no se puede. Date cuenta de lo que tienes que hacer. Que no te dé miedo, porque ese valle es de ahí de donde vienes. Es de ahí lo que vas a solucionar. Entonces me preguntó, siempre que Dios pregunta algo, Dios es tan sabio que pregunta cosas que parecen tan sencillas, pero que cuando tú las quieres responder, quedas tan bruto. Dios pregunta cosas tan fáciles, porque Él está preguntando sabiamente, pero yo estoy contestando humanamente. Me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Un hueso no vive. Un hueso no tiene vida por sí solo. Un hueso no hace nada. ¿Podrás solucionar el problema de esto? ¿Se podrá arreglar tu casa? ¿Se podrá arreglar tu matrimonio? ¿Se podrá arreglar en la economía de tu vida? ¿Podrás salir de tantos problemas? ¿Podrás salir de esa magnitud de cosas que tienes? Esos huesos, eso que no se puede arreglar, ¿se podrá arreglar? Pero es Dios preguntándote, a ti. Tú que ya te diste cuenta del problema, dice en el verso 2 ya te diste cuenta del problema, ya te llevé a tu problema, y en el verso 3 te pregunta, ¿se podrá arreglar esto? Y te quedas así como diciendo, tú me estás preguntando a mí, tú que me trajiste aquí, tú ahora me preguntas, ¿cambiará su temperamento? ¿Te reunirás otra vez en tu casa? ¿Se salvará la iglesia? Yo respondí, oh Señor de señores, tú lo sabes. ¿Ven cómo está aquí ya platicándonos Ezequiel? ¿Qué es lo que Dios le dijo y qué es lo que él contesta? ¿Cómo le dijo Dios? ¿Podrán vivir? Y entonces Ezequiel contesta, y entonces yo le dije. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos, profetiza sobre tu vida. Profetiza sobre tu problema. Profetiza sobre lo que está mal. Oh, tú bárbaro, vas a estar delante de los pies de Cristo. Oh, tu casa, vas a ver que te vas a arreglar. Oh, tu economía, vas a ver que vas a subir. Oh, tu problema. Oh, tu gran, lo que sea. Pero tienes que hablar. Si tú no hablas, alguien más va a hablar. Estamos en una batalla de reinos donde se habla. El libro que tienes en la mano se llama la palabra. Y la palabra tiene voz. Todo tiene voz. El dinero tiene voz. Estamos en un mundo en donde todo habla y todos hablan. Y si tú no hablas, el enemigo sí va a hablar. El enemigo habla. Génesis nos habla de cómo Dios hizo las cosas y las hizo hablando. Entonces, ¿por qué tú no crees? Si el Salmo dice que tú eres un Dios pequeño, que tú no puedes hablar. ¿Por qué te la pasas orando y no profetizando? ¿Por qué te la pasas? Y ya que Dios te llevó ahí, ¿por qué no dices, esto se va a solucionar? Porque Dios, hoy Dios lo va a cambiar. Las entradas de mi dinero se abren. La salud que estoy esperando llega a mí. Lo que yo estoy esperando viene. Lo que yo estoy orando llega. Lo que yo estoy creyendo me va a suceder esta semana. Porque uno parece loco. Uno parece loco. Ábrela tu cuenta.
háblale a tus cheques, háblale a quien quiera que le hables, pero habla. Muchos enfermos deberían de estarse diciendo, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. No es que Dios me va a sanar, no es que... No, Dios ya te sanó. Por sus llagas fuimos todos sanados, declara Isaías. Por sus llagas, yo ya fui sanado. Entonces lo que yo tengo que decirle a mi cuerpo necio, cállate, que tú ya estás sano. Y entonces solito, ¿qué le dice? Te llevo a los huesos secos, no te voy a poner a profetizar a los músculos. ¿A qué te voy a poner a profetizar? A los huesos. Te llevo a los huesos secos, no te voy a llevar a que le hables a las águilas. Le vas a profetizar al problema. Entonces yo le dije al Señor, porque inmediatamente cuando esto me lo mostró Bishop Jay, dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dijo, bien fácil, hijo. Habla. Uno a veces piensa que cuando llega el problema dice, no, tengo que ponerme en oración, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, Empieza a hablar. Entonces entendí muchas cosas. Que Génesis 1 dice, todo estaba desordenado y vacío. Génesis 1:2. ¿Y qué empieza a hacer Dios? Todo está desordenado, sea la luz. Y se separen las tinieblas. Las tinieblas ahí no es nada más oscuridad. Las tinieblas, esa palabra también significa ruina, significa miseria. Shosek. Y dice, y se separen las tinieblas de la luz. Inmediatamente, pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Vamos a hablar y vamos a poner entendimiento. Porque si tú no tienes entendimiento para hablar, vas a seguir queriendo estar en tinieblas y no vas a querer separarte de ellas. Por eso Dios te lleva ahí y te dice, ¿esto es bonito? Tú dices, no, un valle de huesos no me gusta. Mi problema tan grande no me gusta. Que no lo he podido arreglar no me gusta. Entonces tengo que hablar. Entonces tengo que profetizar. Profetiza a estos huesos diciendo, huesos secos. Tú eres bueno para profetizar cuando tú oyes lo que hay que profetizar. Dios te dice que profetizar, tú dices eso que vas a profetizar y ya. De lo que yo estoy encargado es de profetizar. De lo que Dios está encargado es de hacer lo que Él me dijo que iba a profetizar. Yo lo digo, Él lo hace. Entonces tú estás encargado de profetizar. Estamos en una casa profética. Hoy se les acabó a muchos la mudez, la osteoporosis. Hoy se les acabó a muchos la artritis. Hoy se les acabó a muchos la migraña espiritual, la fatiga espiritual. En nombre de Jesús. Dice, y entonces profetizas como Él te dice. Lo que Él te dice. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo que Él dice. Tú te pones a profetizar otra cosa, eso no va a pasar. Profetizas que de esta me levanto 10 veces más fuerte. Profetizas. El Señor quiere que esto pase. Lo que tú estás oyendo que el Señor te dice que digas, eso profetizas una y otra vez. El primer profeta de tu vida eres tú. Tú te oyes todos los días, te oyes a ti mismo. Tú te convences a ti mismo todos los días, para bien o para mal. Al que tienes que creerte también es a ti. Así dice el Señor de señores a estos huesos. He aquí yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Pondré en ustedes tendones, haré que surja carne, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Dios es sistemático. Dios es sistemático. Dios toma el hueso y dice, ok, tú ya les hablaste, pero esto es lo que yo voy a hacer. No es que se va a parar así el hueso y en un segundo ya no lo viste como hueso y lo viste como ejército. No. Dice, surgirá, haré que surja carne sobre ustedes. ¿Sobre qué? Sobre los huesos. Haré todo un sistema, haré todo por partes. Pero Dios lo va a hacer. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de pasos. Muchos, por ejemplo, dicen, es que yo no sé en qué mundo viven aquellos que piensan que la Tierra tiene 6,000 años. Están mal de la cabeza. La Tierra tiene millones. Esta Tierra ahorita aquí donde estamos tiene millones y millones de años. Solo porque piensan que Dios hizo la Tierra en 6 días. Y sí la hizo en 6 días, pero 6 días de Dios. No 6 días de nosotros. ¿Cuántos serán 6 días de Dios? Puede ser un día 1,000,000, un día 1,000. No sabemos. La Tierra tiene miles de años. Desde Adán, ahí sí te la creo, porque ya lleva la genealogía. Pero hasta que no apareció Adán, no sabemos cuántos años pasaron en el primer día.
Imagínense, si ustedes han visto cómo Dios es paciente con su vida. Dios te prometió algo y lo va a cumplir, pero no cuando te lo prometió, al otro día estaba Dios todo mortificado. Ay, no le he cumplido, ¿no? Dios espera y mientras te va procesando. Te dijo, te voy a llevar a las naciones y no sé qué. Y mientras te va procesando para que llegues pulidito. Mientras tú aprendes inglés y aprendes no sé qué, pero mientras te va procesando todo. Y entonces llega el día que Dios cumple y dices, ay, fue rápido. No. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y no había sol ahí. No había luna, no había estrellas. Y Dios empieza a leer en Génesis 1. ¿Cómo empieza Dios a hacer todo? Sistemáticamente. Y dice, sea la semilla para que dé el árbol. Sea esto para que dé lo otro. Él no hizo los peces y luego dijo, sean los ríos. No, primero sean las aguas. Primero se separe esto, para entonces yo poder seguir. Y aquí es lo mismo. Dios es un Dios sistemático. Y entonces sabrán que yo soy Yahweh. Todo lo que Dios va a hacer contigo es para que sepas que Dios es Dios sobre ti. Todo lo que tú vas a empezar a profetizar es para que sepas que Dios está sobre tu vida, que Él quiere ser reconocido sobre tu vida. Cuando Dios dice las cosas y entonces sabrán que yo soy el Señor, Él está esperando que todos le reconozcan. Pero tú vas a ver la mano de Él sobre ti. Este es el día, esta es la hora donde tú vas a tener que soltar tu boca, soltar tu lengua y empezar a creer durante este fin de semana todo lo que no has creído durante este mes o durante este tiempo, durante esta temporada, de cómo Dios va a empezar a poner a tus enemigos delante de ti, de cómo la enfermedad va a huir cuando tú hables, de cómo va a cambiar tu vida, de cómo vas a tener ahora de sobra en el nombre de Jesús, de cómo cambia, de cómo llega. Yo sé que a muchos de repente el gozo se esfuma, de repente el gozo ya no está, de repente el gozo se viene para abajo, y a veces no solo el gozo, la pasión, el fuego, y estamos como por rutina buscando a Dios, pero tú vas a volver a ser un apasionado de Él. Tú vas a volver a ver el favor de Dios sobre tu vida. Vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer una y otra cosa. Vas a empezar a disfrutar de la grosura del bien de Dios. Vas a empezar a ser ese evangelista que Dios quiere que seas. Vas a llevar milagros aquí y allá. Eres un milagro viviente. Eres un milagro viviente. Tu testimonio va a transformar a todos los que están alrededor de ti. En el nombre de Jesús, tu testimonio va a transformar a los que no creen, a los que están teniendo pesadillas, a los que su vida está para abajo, a los que de plano no encuentran nada, no hay esperanza, no hay vida, no hay nada. Pero yo te digo el día de hoy que tu boca va a cambiar, tu boca va a cambiar, la forma de que tú hables va a cambiar, va a llegar con alegría, va a llegar con gozo, va a llegar con ese testimonio de fuerza que vas a decir, es que yo sé que estos huesos van a vivir, yo sé que esto va a cambiar, yo sé, y cancela esa voz del enemigo y cancela esa voz del diablo. En el nombre de Jesús, esto va a cambiar, que esto va a cambiar, esto va a cambiar, que 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 esto va a cambiar en el nombre de Jesús. Es imposible quedarse quieto cuando tú tienes un mensaje de Dios para tu casa, para los tuyos, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, para los que están ahí. Es imposible quedarse quieto. Todo lo que el enemigo ha querido hacer para que tú estés pasivo, hoy se está acabando. En tu trabajo, ya empiezas a hablar. En el camino, y empiezas a hablar. En tu casa, que Dios te dé la habilidad de estar profetizando todo el tiempo. Que Dios te dé la habilidad de estar hablando todo el tiempo. Que Dios te dé la sabiduría de detectar. Ve ahí a tu problema, ve ahí a tu causa, ve ahí a tu juicio, ve ahí a la tempestad, ve ahí donde está lo que siempre enfrentas. Se acabó. Yo no sé si puedes ver eso. Tienes que ir ahí, encontrar dónde fue el problema. Y hoy se acaba. Y si no te la crees, pues repítelo hasta que te la creas. El que tiene que creer eres tú. El que tiene que creer eres tú.
no yo ni Dios, eres tú. El que tiene que entender no es uno. ¿De qué sirva que vengas al mismo Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos y digan, es que esto y tú? Está bien. Y no lo crees. El Señor Jesús, ¿de qué sirve que viniera el Señor Jesús si somos incrédulos? El que tiene que creer eres tú. El que tiene el espíritu adentro es uno. Entonces tú hablas y tú lo tienes que creer. Si tú no lo crees, estás perdido. Que Dios te lleve al origen del problema. Que Dios te lleve al origen de tu miedo. Que Dios te lleve al origen de la catástrofe. Que Dios te lleve. Todo va bien, pum, se cae. Todo va bien, pum, se cae. Todo ya está llegando la bendición, pum, se me quita. Uy, ya está pasando esto, estoy así, pum, se viene para abajo. Entonces, que Dios te lleve a ese punto. Que Dios te lleve a ese punto. Que Dios te lleve a ese valle. Que Dios te lleve a ese donde está el mero problema. Todo punto. Que Dios te lleve a donde empezó. En el diálogo para que entiendas. Y entonces ahí tú te pongas, y si lo tienes que escribir, lo escribes. Si lo tienes que dar, lo que tengas que hacer, pero entiendas. Si ahorita no te da tiempo a ti de entenderlo, escríbelo. Pero se está acabando. Si tienes un mensaje para terminar algo, eso se va a acabar. Una vez que tú entiendes cómo terminar con otra cosa, se va en su momento, cuando de verdad digas, es así, ya, no va a haber problema. Se va a empezar a acabar todo. ¿Qué había aquí? ¿Qué necesitaba Dios? Un ejército. El problema era que ellos desobedecían. Y ahora Dios le da la solución a Ezequiel. Este es el momento. Esta es la hora donde tú tienes que empezar a proclamar y provocar la mano de Dios sobre ti. Empezar a proclamar y provocar que el Espíritu Santo venga y haga de las suyas en tu vida. Empieza, un minuto. Señor, toda esa ronda de malas decisiones hoy se acaban en el nombre de Jesús. Señor, toda esa ronda, Señor, todo ese ciclo, Dios, donde se cae, donde otra vez pasa lo mismo, hoy se termina en el nombre de Jesús. Todo ese ciclo, Señor, donde se está repitiendo una y otra vez, Señor, la tristeza, el enojo, la aflicción, la desesperación, la mala economía, la deuda, hoy se acaba en el nombre de Jesús. Todo ese ciclo de deuda, hoy se acaba en el nombre de Jesús. Todo ese ciclo de enfermedad, hoy se termina en el nombre de Jesús. Profetizo sobre eso. Nunca más volverás a hacer lo mismo. Nunca más volverás a hacer lo mismo en el nombre de Jesús. Hoy me paro en el valle de ese problema, en el valle de esa situación. Me paro en el valle de eso que se ha orquestado. Y profetizo como tú me has dicho, Señor. Profetizo como tú me has dicho, Señor. En el nombre de Jesús. Nunca más bajo lo mismo. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Shalom. Quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, no sin antes honrar y reconocer a nuestros padres espirituales por su arduo trabajo, pocos como ustedes, papás, que de verdad nos llevan a las aguas del Espíritu, que siempre tienen una palabra fresca, directa del cielo. A su lado yo he podido ver cómo Dios ha prosperado mi vida, tal como Él lo prometió. O escuchen a sus profetas y serán prosperados. Los amo y que Dios siempre los bendiga y les dé paz. La palabra que Dios puso en mi corazón la podemos ver en Levítico capítulo 9 y Levítico capítulo 10. Verás, Levítico es el libro que Dios hizo para los sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Dice la Biblia que tú y yo somos sacerdotes y debemos de estar consagrados. Estar consagrado es estar apartado para Dios, ser de uso exclusivo para Dios y para hacer su voluntad. Aunque yo sé que la ley cambió y ahora es a través de Jesús que nosotros alcanzamos al Padre, no obstante, hay principios espirituales que, como su nombre lo dicen, son principios, nunca cambian. Tal como lo es el diezmo, podrás ver que el diezmo existe mucho tiempo antes que la ley, lo mismo que la ofrenda, existe mucho tiempo antes que la ley. El libro Levítico nos muestra cómo Dios es específico con las ofrendas que Él pide y en la manera que Él quiere que nosotros lo honremos y nos guardemos para Él.
El capítulo 9 muestra cómo Aarón y sus hijos estaban ofreciendo a Dios una ofrenda que él había pedido, tal como él había pedido. Terminando de ofrecer la ofrenda tal cual Dios lo había pedido por medio de Moisés, pasaron 3 cosas. Fuego vino del cielo y consumió la ofrenda. La gloria de Dios descendió y se mostró en la tienda de reunión, y el pueblo fue bendecido. Pero el capítulo 10 nos narra una historia completamente contraria. Los hijos de Aarón trataron de hacer una ofrenda a Dios como él no lo había pedido, a su manera. Y entonces fuego cayó del cielo y los consumió y los mató. ¿Por qué? Moisés nos da la respuesta. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: seré tratado santo por aquellos que se acerquen a mí, y seré honrado delante del pueblo. Dios los consumió porque ellos, estando consagrados a lo santo, lo trataron como si nada, y buscando honrar a Dios, pero a su manera, lo terminaron deshonrando. Es a la manera de Dios que tenemos que honrarlo. Te daré un ejemplo. Yo podré decir: Señor, tú sabes que para mí los lunes son sagrados, los jueves yo no los toco ni de broma, los guardo para congregarme. Pero yo sé que en mi casa, las fechas que Dios puso para que nosotros nos congreguemos es viernes y domingo. De nada sirve que yo trate de honrar a Dios y trate de agradarlo a mi manera. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, se vuelve más pesado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios? Pasan 3 cosas. Fuego viene del cielo y consume tu ofrenda. Esto es, Dios acepta tu ofrenda. ¿Para qué Dios acepta tu ofrenda? Para acordarse de ella, para bendecirte. La gloria de Dios desciende, la gloria de Dios se muestra, y Dios bendice a su pueblo. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, tal vez no caerá fuego del cielo para consumirnos, pero sí no veremos la gloria de Dios, ni su bendición. Con la bendición de Dios, como papá Andrés nos decía, es que un negocio de palitos de helado puede prosperar mucho más que el mejor negocio con la mejor idea multimillonaria. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros lo honremos porque estamos consagrados a Él, pero a su manera. También una manera de honrar a Dios es honrar su obra. Si tú quieres honrar a Dios a la manera que Él nos ha mostrado, con nuestros bienes, si tú quieres diezmar, déjame decirte que los medios están disponibles. Puedes ofrendar y diezmar a cualquiera de las cuentas que aparecen en pantalla de Bancomer y Banco Azteca. Puedes depositar directamente en el banco o a través de Oxxo, o inclusive a través de una transferencia bancaria. Tal vez tú digas: yo no tengo acceso a ninguno de esos bancos. Bueno, PayPal es tu mejor opción. Puedes hacerlo al correo electrónico fuber1980@hotmail.com a nombre de Andrés Sierra Fuber. Y déjame decirte que si tú honras, Dios te va a bendecir. Y te dejo con esto: quien honra al profeta recibirá bendición del profeta. Que Dios te bendiga. Shalom. Si fuiste bendecido por este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.